todos, gente, somos Jam, Inform y espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy hablaremos acerca de la fuente de poder, parte de su historia, tipos de fuente de poder, características y algunos de sus componentes. Componentes de la fuente de poder. Algunos de sus principales componentes son: extractor de calor, se encarga de mantener los circuitos a buena temperatura sacando el aire caliente de la parte interna del gabinete y de la fuente. Conector de alimentación, acepta el cable de corriente que proviene desde el enchufe doméstico. Selector de voltaje, posibilita accionarle voltaje europeo de 240 voltios o el estadounidense de 127 voltios. Conector de suministro, ayuda a llevar electricidad a diversas clases de monitores CRT. Componentes internos de la fuente de poder. La parte interna tiene distintos circuitos que se encargan de transformar la electricidad a fin de que se suministre correctamente a todos los dispositivos. Algunos de estos son: transformador de conmutación, se trata de un dispositivo electrónico que cambia la energía eléctrica valiéndose de transistores en conmutación. Condensadores, estos filtros de condensadores son circuitos eléctricos que se componen de asociarse con el condensador que se usa para aplanar o filtrar el rizado y con el diodo, a fin de obtener una señal eléctrica con corriente en forma continua en la que su tensión no cambia al pasar el tiempo. Hoy en día los equipos electrónicos, en su mayoría, funcionan con corriente continua. Así, el dispositivo que convierte la corriente alterna a corriente continua en los niveles requeridos por el circuito electrónico a alimentar se llama fuente de alimentación. En resumen, la función de una fuente de alimentación es convertir la tensión alterna en una tensión continua. Tipos de fuentes de poder. Existen dos tipos de fuentes de poder: fuente de poder AT y fuente de poder ATX. Fuente de poder AT. Sus siglas AT significan Advanced Technology, traducido al español tecnología avanzada. La fuente de poder AT también es conocida por fuente de alimentación AT, fuente analógica, fuente de encendido mecánico, entre otros. Característica de la fuente de poder AT. La fuente de poder AT posee las siguientes características: es de encendido mecánico, tiene un interruptor que al oprimirse cambia de posición y este no vuelve a su estado inicial hasta no ser presionado nuevamente. Fuente de poder ATX. La fuente de poder ATX es conocida como fuente de alimentación ATX, fuente digital, fuente de encendido digital, entre otras denominaciones. La fuente de poder ATX fue creada por Intel en 1995 con el fin de optimizar los periféricos de entrada y salida y reducir el costo del sistema. Características de la fuente de poder ATX. Es de encendido digital, tiene un pulsador en lugar de un interruptor. Algunas fuentes de poder cuentan con un interruptor mecánico trasero para evitar el estado de reposo durante el cual consume cantidades de energía eléctricas mínimas e innecesaria. El apagado de la fuente de poder ATX puede ser operada desde el software. Este tipo de fuentes se integran desde equipos con microprocesador Intel Premium MMX hasta equipos con los microprocesadores más modernos. Conector ATX o AT se encarga de llevar la electricidad hasta la tarjeta principal, más conocida como motherboard o tarjeta madre. Conector de 4 terminales tipo ID, se usa para llevar energía a las unidades ópticas y a los discos duros. Interruptor manual, enciende o apaga la fuente de poder de forma mecánica. Historia y evolución de la fuente de poder. Remontándonos un poco en la historia, describiremos que en la industria no se contaba con equipos eléctricos, luego se empezaron a introducir dispositivos eléctricos no muy sofisticados por lo que no eran muy sensibles a sobretensiones, luego llegaron los equipos más modernos que necesitaban de bajos voltajes y por lo tanto eran muy sensibles a sobretensiones, cambios bruscos o ruido en las tensiones de alimentación, por lo que se ha iniciando la construcción de fuentes de alimentación que proporcionaran el voltaje suficiente de estos dispositivos y que garanticen la estabilidad de la tensión que ingresa al equipo. Algunas fuentes de poder cuentan con un conector de 3 terminales para alimentar el monitor CRT desde la misma fuente. Es una fuente ahorradora ya que no queda en stand-by o espera, porque al suprimir el botón se corta el abastecimiento de energía. Es segura ya que al encenderse se interrumpe la electricidad dentro de los circuitos.
Este tipo de fuentes se integran desde equipos tan antiguos como microprocesador Intel 8026 hasta equipos procesadores Intel Pentium MMX. Transistores de conmutación suelen estar acoplados a un disipador de aluminio. Su uso y funciones son muy similar al de los transistores comunes, se caracterizan mayormente por tener altas intensidades y tensiones que soportan, lo cual trae como consecuencia la disipación de potencias altas. Cables de voltaje. Estos cables son de salida y se conectan al computador para emitir voltajes. Los negros tienen 0 voltios, los naranjas tienen 3.3 voltios, los rojos tienen 5 voltios y los amarillos 12 voltios. Los cables verdes son los que controlan el sistema, también llamado soft power en inglés. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, da like y no olvides suscribirte, te esperamos en un próximo video.